XPPen se ha propuesto que saquemos nuestra tableta gráfica a la calle, convirtiéndola en una tablet Android. Pues vale, vamos a hacerlo. Pero antes de seguir, tengo que agradecer a XPPen por haber patrocinado este vídeo, que eso no va a cambiar en absoluto mi opinión y te voy a contar tanto los pros como los contras de esta tableta, pero muchísimas gracias a XPPen por seguir apoyando este canal, si es que son unos cracks. No, pero en serio, ya sabéis todos que voy a decir tanto lo que me ha gustado como lo que no. Ahora empecemos con el vídeo. Primero hablemos del diseño. Está completamente construida en plástico, aluminio y cristal, aunque la verdad que durante un buen tiempo he estado pensando que estaba completamente construido en aluminio, porque el plástico se siente de muy buena calidad y no da para nada la sensación de ser una tablet barata. Es grande, de 12,2 pulgadas y formato 2/3, más o menos el mismo tamaño que el iPad Pro de 12,9 pulgadas, solo que esta es un poco más estrecha. Y a pesar de ser grande, es bastante ligera y portátil. El formato 2/3 es un buen formato para tablets, está entre medias del 4/3 de los iPads y el 16/10 del resto de tabletas Android, por lo que es muy cómoda para trabajar, leer o tomar notas, pero también se aprovecha mucho la pantalla al ver vídeos. Pero creo que el punto más importante de su diseño es su pantalla mate antirreflejos, que al estar texturizada da la sensación de estar usando un folio más que una pantalla de tablet. Su pantalla se ve genial. Se trata de un panel IPS de 60 Hz y aunque no es la pantalla con mejores colores que he visto ni la que tiene más resolución, tiene lo justo de ambos puntos y un brillo que en conjunto con su panel antirreflejos la hace muy agradable usar incluso en exteriores o sitios con mucha luz. Además, he hecho las pruebas de reproducción de color que suelo hacer con mi Spider X Elite y estos son los resultados. Y si bien es una pantalla de la que te puedes fiar, no es ni la más precisa en reproducción de color ni la que mayor gama de colores reproduce, así que se queda un poco lejos de las tablets con mejores pantallas. Y aunque habría estado bien que cubriese mayor espacio de color, creo que esta pantalla cumple muy bien para el precio de la tablet y que su principal atractivo es lo grande que es y lo buena que es su textura, la cual no solo quita los reflejos, también hace que la experiencia al tocar la pantalla y dibujar con ella sea mucho pero que mucho mejor. Y creedme, es mucho mejor que cualquier protector de pantalla mate que existe, y sin empeorar la calidad de la pantalla, cosa que sí que hacen en mayor o menor medida todos los protectores de ese tipo, lo sé muy bien porque he probado unos cuantos. Así que creo que aunque no sea la mejor pantalla que he visto, sí que cumple con nota en este punto. XPPen es una marca que, por si no lo habíais notado ya, me gusta mucho, porque frente a las decisiones de otros fabricantes de quitar complementos y hacértelos comprar a un precio exagerado aparte, ellos siguen incluyendo todo. Trae su cargador y su cable, lápiz, puntas de repuesto y su ya clásico guante de dibujo. Y no solo eso, viene con una funda buenísima incluida para que esté protegida desde el primer momento. Y no es una de esas típicas fundas baratuchas, es de muy buena calidad. Y claro, también viene con este lápiz, que aunque pueda parecer nuevo, yo ya lo conozco muy bien, porque es el lápiz con el que llevo trabajando más de medio año, pero en un nuevo formato. Y sí, esta tableta es compatible con el lápiz X3 Pro de XPPen, o sea que lleva uno de los mejores lápices profesionales del momento. Pero es que las tabletas que son compatibles con el lápiz X3 Pro también son compatibles con este lápiz, por lo que si te gustan los lápices finos, ahora tienes una opción. La textura de la pantalla, aunque no es exactamente igual que la de las Artis Pro Gen 2, sí que es igual de buena. El lápiz es muy sólido y se siente de buena calidad. Cuenta con un botón y no tiene apenas lag ni parallax. Y tengo que señalar que el rechazo de palma funciona genial en esta tablet, no he tenido ningún toque accidental usándola. Además, el lápiz tiene el mismo diámetro que el Apple Pencil 2, así que es compatible con sus grips. Eso sí, este lápiz no es posible engancharlo magnéticamente de ninguna manera, pero esto es por una buena razón, y es que usa tecnología EMR, por lo que no necesitas cargarlo nunca, siempre está listo para dibujar. Pero por resumir, usa imanes para funcionar, por lo que los imanes interfieren en el correcto funcionamiento del lápiz. Pero eso sí, su funda oficial agarra y protege el lápiz y la tableta mejor que cualquier imán o funda magnética que exista. Aparte de traer el lápiz, viene con unas cuantas puntas de repuesto, tanto de plástico como de fieltro, que en conjunto con la pantalla texturizada dan la mejor experiencia de dibujo que he probado en una tablet. Sí, mejor que la del iPad Pro o la Tab S9 Ultra, y esto costando una tercera parte de su precio. Aunque obviamente este es el único punto en que supera esas tablets, porque tanto en diseño como potencia o las cámaras, pues obviamente no tiene nada que hacer. Eso sí, de los altavoces sí que tengo que decir que me ha sorprendido mucho lo alto que suenan. No son los que mejor suenan que haya escuchado, pero suenan bastante bien para el precio de la tablet. Pero claro, es que esta tablet no ha venido a competir en esos puntos, sino en dar la mejor experiencia de dibujo al menor precio posible. Y sobre el lápiz me queda un punto bueno para decir y uno no tan bueno. El no tan bueno es que esta tablet no detecta la inclinación, pero para tantear cómo de importante es para
la mayoría de vosotros esa característica, hice una encuesta en la que participasteis 700 personas, y el resultado me sorprendió bastante, porque para el 86% de los dibujantes es una característica que no os importa demasiado, y yo ya sabía de antes que es una función que mucha gente no utiliza o que ni siquiera sabe que existe, pero no me esperaba ni de lejos que fuésemos tan pocos los que usamos esto, por lo que bueno, parece que no es una carencia demasiado importante, pero claro, tengo que señalar que si usas mucho esa función para trabajar, esta no es tu tablet, y ojalá agreguen esta función en las siguientes porque es lo único que le falta para tener una experiencia de dibujo perfecta. Y a ver, aunque es algo que yo, sinceramente, he echado algo en falta usándola, pues me he vuelto a acostumbrar muy rápido a usar una tableta sin esta característica. Vamos, que no es ningún drama. Yo en realidad solamente la uso para controlar el ángulo de algunos pinceles y los he podido sustituir muy fácilmente por otros. Además, sinceramente, se compensa con creces con el punto bueno, y es que es el buen control que da del trazo y de la presión. Este lápiz tiene 16.000 niveles de presión, que por sí solo esto no nos dice nada realmente, pero lo que sí que es cierto es que detecta un rango de presión real enorme, y es que con solo dejar caer con su propio peso el lápiz en la pantalla ya estás dibujando, pero detecta también presiones altísimas. Esto sumado a la buena curva de la presión que tiene, te da un control prácticamente perfecto del trazo, y su pantalla, junto al control del trazo que da en sus puntas, la hacen igual de buena que sus tabletas gráficas más premium. Y también es compatible con su lápiz Pro, que funciona igual de bien, pero es más ergonómico para estar trabajando muchas horas con él, aunque en este momento solo puedes usar uno de sus botones y ni el borrador ni el otro botón funcionan con la tableta, aunque realmente lo que más me interesa de este lápiz es la ergonomía y no tanto esas otras funciones, pero a decir verdad estaría bien poder usarlas en un futuro. Resumiendo, esta tablet en experiencia de dibujo está, sin exagerar, al nivel de las tabletas gráficas más profesionales como las Artist Pro o las nuevas Cintiq Pro, pero a diferencia de las tabletas gráficas que van conectadas a un ordenador que puede ser todo lo potente que quieras, gran parte de la experiencia de uso y de dibujo de esta Magic Pad va a depender de su potencia. Viene con un Android 12 muy limpio, 8 GB de RAM, 256 de almacenamiento y ampliables mediante tarjeta SD. Gracias XP-Pen por no cobrarnos el almacenamiento a precio de oro. Y monta un chip MediaTek Compania 800T u 8771, como prefieras llamarlo, el cual es un procesador de gama media, que en los benchmarks da unos resultados justitos comparado con las bestias que montan los equipos de gama más alta. Más o menos es igual de potente que la última Tab S6 Lite, aunque en todo lo demás esta es mucho mejor. Y la verdad es que me daba un poco de reparo este punto porque estoy acostumbrado a usar equipos muy potentes, pero eso se me pasó en la primera hora de uso. Sencillamente la tablet vuela, el sistema se mueve muy fluido y todas las apps funcionan prácticamente igual de bien que mi OnePlus Pad o la Tab S8 Ultra, que hablando de apps, por si alguien no se ha enterado todavía, Android cuenta con un montón de aplicaciones profesionales para creativos, y si quieres saber más sobre esto, tengo otros vídeos en el canal en los que hablo de este tema. Yo suelo trabajar con Krita e Infinite Painter, y la Magic Pad mueve hasta mis proyectos más grandes perfectamente. En este caso no he notado ninguna diferencia en el uso real con la Tab S8 Ultra o la OnePlus Pad. Clip Studio Paint funciona genial también. Quizá no da el mismo rendimiento que un chip de gama alta, pero es que se puede trabajar perfectamente y no va lento ni nada de eso. E incluso Nomad Sculpt, que yo pensaba que se le atragantaría, funciona a la perfección para hacer 3D, y aunque el procesador no sea muy potente, mueve muy bien proyectos sencillos como este Bulbasaur que hice hace un tiempo. Además, tiene un modo escritorio para usarla con ratón y teclado, por lo que puedes usarla también como si se tratase de un portátil. Y en resumen, Android está más que preparada para que tatuadores, ilustradores, fotógrafos, diseñadores, arquitectos y todo tipo de creativos utilicen tablets como estas para trabajar sin necesidad de un ordenador. Y como vengo diciendo desde hace un tiempo, y estas pruebas confirman, no hace falta que te compres la tablet más potente para este tipo de tareas. Y es que comprarte un iPad Pro para hacer diseños de tatuaje o ilustraciones, por elaboradas que sean, es como comprarte un ordenador de 5.000 euros para ponerte a usar el Paint. Puedes hacerlo y va a funcionar perfectamente, pero quizá te estás gastando dinero de más. Y además, es que cuando estás en casa puedes conectarla a tu PC a través de Super Display, que si te interesa, aquí te dejo un vídeo que tengo dedicado por completo a esa app. Y cuando la conectas al ordenador se siente como cualquier otra tableta gráfica de gama alta. Y además tiene muy buen tamaño de pantalla, porque aunque tenga 12,2 pulgadas, como he dicho muchas veces, el formato también cuenta, y este formato 2/3, al ser mucho más cuadradito que el 16/9, te da más espacio de pantalla que por ejemplo la Wacom One, que por cierto, digo desde ya que habiendo salido esta tablet no tiene ningún sentido comprarte esa tableta gráfica. Esta es 200 euros más barata, tiene mejor pantalla y además la puedes usar sin conectarla al ordenador. Por si alguien se lo pregunta, no veo ninguna duda en esa decisión. Y es que si quieres una tableta gráfica de 500 euros con touch, yo creo que me compraría esta. Aunque
Aunque eso sí, me gustaría que XP Pen para próximas tablets permita poder conectarla al ordenador sin necesidad de apps de terceros a través del USB-C para que la experiencia sea lo mejor posible, aunque ya sea buenísima con Super Display. Si hacen eso y le agregan el control a la inclinación, sería su mejor producto sin ninguna duda. Y eso que ya me parece ahora mismo que puede serlo perfectamente. Y aunque esta tablet no está pensada para jugar, se puede hacer perfectamente. No esperes el rendimiento de una tablet de gama alta, pero la experiencia es buena. Ha sido capaz de mover todos los juegos que he probado perfectamente, eso sí, con los gráficos en bajo o en medio. Aunque para jugar, dentro de poco os enseñaré otra tablet que creo que os va a encantar. Pero el último gran punto de esta tablet es su batería. Y aunque sea solo de 8000 mAh, parece que no se vaya a acabar nunca. Me ha dado 11 horas de pantalla y no precisamente viendo algún vídeo o leyendo, ha sido usándola con programas exigentes como puede ser Krita, y es que es la tablet a la que más le dura la batería de las que he probado con diferencia. Eso sí, por contra su carga es de 18 vatios y tarda 2 horas en cargar del 0 al 100%, lo cual no es que esté mal, pero comparado con otros muchos es bastante lento. Y a ver, en otras tabletas esto sería un problema, porque si la usas un rato y se te descarga y tener que estar cargándola 2 veces al día, pues no mola un pelo. Pero es que con la duración de batería tan buena que tiene, pues sencillamente déjala cargándola por la noche y tendrás batería para dibujar a tope con ella durante todo el día siguiente. Y es que prefiero que tenga esa duración de batería tan buena y que tarde mucho en cargarse, a que tarde muy poco en cargarse, pero no le dure nada a la batería. Que sí, que lo ideal sería tener las dos cosas, pero en mi uso diario no he tenido ningún problema con que la batería se cargue lenta. Además, tiene un tamaño perfecto para llevártela a cualquier parte y trabajar muy cómodo. Yo estas semanas que la he tenido me la he llevado todas las veces que he salido, y no se me ha hecho aparatosa de usar en ningún momento, ni siquiera en el metro o en el bus. Parece que la diferencia no es mucha con una Tab S8 Ultra, pero se nota bastante cuando la sacas de casa. Bueno, y ahora para hablaros un poco de mi experiencia de dibujo con esta Magic Pad, sí que tengo que deciros que me he esperado hasta el último momento, y es que estoy grabando esto la noche antes de publicar el vídeo. Y he estado probándola durante unas 2 semanas y tengo que decir que me ha encantado. No exagero si digo que ha sido la tablet con la que he estado más cómodo dibujando, y es que es literalmente como coger la Artist Pro 16 Gen 2 que tengo en mi escritorio y llevármela fuera a cualquier lugar, salvo eso sí por el detallito de que no detecta la inclinación, pero la verdad es que me he acostumbrado muy rápido a ese punto. Y también, el otro punto que me daba un poco de miedo era el tema de la potencia, pero he hecho completamente en Krita en esta tablet esta ilustración de 5000 x 4000 píxeles que tiene más de 72 capas y un montonazo de capas de ajuste, y he podido trabajar en ella perfectamente, y no hace falta trabajar en un archivo tan grande para tener buena calidad, pero lo he hecho de esta manera para forzar la tablet al máximo, y tengo que decir que lo ha hecho perfectamente. El único punto en el que sencillamente tarda un poco más, porque no se le complica ni nada de eso, es en aplicar filtros a capas muy grandes. Pero claro, es que en esta ilustración he utilizado muchísimas capas de filtros unas encima de otras, entonces es normal que se le complique. También se le complica a mi ordenador de sobremesa, que cuesta más de 4 veces lo que esta tablet, y aún así, pues a veces las pasa un poco canutas moviendo estos archivos. A lo que voy es que tiene una potencia suficiente para hacer absolutamente cualquier trabajo que quiera hacer con ella. El único punto que sí que he echado un poco en falta ha sido una mayor reproducción de color en esta pantalla. Y es que, a ver, la pantalla es bastante buena, pero estoy acostumbrado a trabajar con pantallas que cubren muchísimo color, prácticamente el 100% del Adobe RGB y también del DCI-P3, y a ver, esta pantalla, aun siendo buena, no es tan buena como las de las tablets de gama más alta, pero por el precio que tiene, creo que es algo muy comprensible. Y bueno, un punto es que me ha encantado el detalle de la funda con la que viene la XP Pen Magic Pad, pero sí que he echado en falta una tapa para esta funda, básicamente porque la pantalla es muy buena como para estar poniéndole un protector de pantalla, pero también es un poco propensa a los rayones. Ha sido un poco por ser yo un manazas y meterlo en la mochila junto con un candado que no me di cuenta que estaba ahí y se me ha arañado un poco la pantalla. No cambia nada la experiencia de uso ni nada de eso, pero sí que me ha hecho pensar en ese punto, y es que la funda con la que viene no tiene una tapa, y no recomiendo ponerle ningún protector de pantalla a esta tablet porque me parece que estropearía por completo la experiencia utilizándola. Porque repito de nuevo que con el lápiz que viene y tanto con las puntas de fieltro como con las normales, la experiencia de dibujo es la mejor que he probado en una tablet, por encima de los iPad Pro, de la OnePlus Pad o de la Tab S8 Ultra. Esta tablet es mejor para dibujar. Bueno, y el resumen de mi experiencia con esta tablet es que me ha encantado. Y es que estoy pensando en cambiarla por mi OnePlus Pad, a pesar de que esta es mucho menos potente que ella, pero es que, como digo, para dibujar me ha parecido mucho mejor.
Y para terminar, pasemos al precio y las conclusiones. La Magic Pad tiene una sola configuración y cuesta 499 € con cargador, guante de dibujo, funda y lápiz incluidos, que por cierto tenéis links de compra en la descripción, los cuales si usáis me ayudáis a seguir haciendo estos vídeos. Yo creo que tiene un precio más que justo por todo lo que tiene, una pantalla grande y de buena calidad, la mejor batería que he probado, y sobre todo una experiencia de dibujo mejor que tablets el triple de caras. A ver, claro que creo que tiene puntos mejorables, me habría encantado que tuviese salida y entrada HDMI, una pantalla con mayor volumen de color o que detectase la inclinación. Pero curiosamente, aunque creía que una de mis quejas al usarla iba a ser la potencia, esto no ha sido así. Y parece que el tener un procesador modesto beneficia a la tableta en la batería muchísimo, pero aún así yo no he notado que vaya peor que tablets de gama alta. Y además no se ha calentado en absoluto mientras lo usaba. Obviamente en juegos sí rinde menos, pero es que ese no es su público y aún así tampoco es como que rinda mal. Así que, por todo esto, por supuesto que la recomiendo. Y llevamos poco de año, pero dudo mucho que alguien le pueda quitar el puesto de mejor tablet grande calidad-precio. Sinceramente creo que es la mejor opción para gente que se adentra en el digital y quiere un todo en uno con una experiencia de dibujo excelente sin gastar demasiado, pero es que en general creo que es muy buena opción para cualquier persona que no se quiera gastar mucho en una tablet y quiera de las mejores experiencias de dibujo que hay. Todo esto tenedlo en cuenta siendo su primera tablet, y es que XP Pen está haciendo un trabajo brutal. Así que yo sinceramente estoy deseando ver qué es lo próximo con lo que nos sorprenden. Y os recuerdo que tenéis links de compra en la descripción, los cuales si usas para comprar la tableta me ayudas a poder seguir haciendo estos vídeos, o también te puedes unir al canal como miembro, como ya ha hecho toda esta buena gente, a la cual aprovecho para darles las gracias de nuevo. Y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar un like, suscribirte y todo eso. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.